hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Buenas noches a todos. Estamos haciendo esta charla. Tenemos aquí un grupo de hermanos que está presente físicamente y dos grupos de hermanos que están conectados por medios virtuales. Ustedes, que yo tengo aquí en pantalla, hay 26 familias y no sé cuántos en los otros grupos. Pero a todos ustedes que están conectados y a todos ustedes que en otro momento de repente van a participar o van a ver lo que quede registrado en este video, a todos queridos hermanos, una felices Pascuas. Hemos empezado este tiempo de gracia, estamos en el día santo de la Pascua del Señor, hemos empezado la octava de Pascua y es un día, como todos sabemos, que es un día totalmente atípico, es un día que toma 24 por 8. 8 días habituales hacen el día santo, por eso tiene octava. La iglesia celebra solo 2 octavas actualmente, la octava de Pascua y la octava de Navidad. Y hemos empezado la octava de Navidad que se va a extender hasta el próximo domingo inclusive. Segundo domingo de Pascua va a ser octava de Pascua, el día santo de la resurrección del Señor. Y el Papa San Juan Pablo II quiso que ese día lo dediquemos a contemplar el misterio de la misericordia de Dios. Y entonces vamos a hablar de la resurrección, de este tiempo de Pascua, y simplemente decir algo más en relación al tiempo de Pascua, a este día santo que vamos a contemplar y se va a extender el día de la resurrección en un tiempo, que es un tiempo de 50 días, 8 semanas, que va a terminar en lo que correspondería a la octava semana de Pascua, cuando celebremos la solemnidad de Pentecostés. Y entonces quisiera preliminarmente comentar estos datos, estos conocimientos de índole litúrgica para entender el tiempo, porque la liturgia es un tiempo de salvación y vale recordar qué es la liturgia. La liturgia es la obra de Jesucristo resucitado y del Espíritu Santo por voluntad del Padre. Es, según nos enseña nuestra Madre la Iglesia, la celebración del misterio pascual de Cristo. Y el misterio pascual de Cristo incluye la pasión, la muerte, la resurrección, la ascensión a los cielos. Y fruto de esa Pascua de nuestro Señor Jesucristo es la efusión del Espíritu Santo. Entonces, toda la Pascua nos va a llevar a la efusión del Espíritu Santo. En el segundo domingo de Pascua, el próximo domingo, vamos a contemplar en el Evangelio, según San Juan, la segunda aparición de Jesucristo, cuando Tomás, que no estuvo presente el primer domingo de Pascua, va a estar presente y va a preguntar. Y Jesucristo en la primera aparición, que veremos el próximo domingo, la primera, la subsiguiente ya será el tercer domingo de Pascua, cuando estará presente Tomás. En la primera aparición el Señor va a soplar sobre ellos y va a decir, reciban el Espíritu Santo. Entonces nosotros la Pascua tenemos que tener en mente la obra de Dios uno y trino en el Hijo y en el Espíritu Santo. Entonces nosotros, la Iglesia,
todos los que formamos parte de la Iglesia de Jesucristo, del cuerpo de Jesucristo, somos una iglesia pascual. Y la iglesia se edifica a través de los sacramentos de Jesucristo, y los sacramentos de Jesucristo son obra de Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, encarnado en María Virgen y del Espíritu Santo. Los sacramentos son obra de dos personas, de la Trinidad Santísima, y entonces ese es el misterio. Claro, nosotros siempre tenemos un pensamiento de ingenieros, diría yo, lo estoy viendo con un amigo ingeniero, y entonces nosotros dividimos, tratamos de hacer nuestros esquemas para entender las cosas de la realidad presente, pero claro, cuando eso lo queremos aplicar al misterio revelado por designio de amor del Padre, eso nos puede traer, diríamos, confusiones. Y por eso es que estoy haciendo esta presentación general, que todo bautizado, todo miembro de la iglesia, todo católico, diríamos practicante, tiene que saber, tiene que tener presente. Pero muchas veces las catequesis que nosotros mismos ofrecemos o nuestra memoria frágil hace que muchas de estas cosas no las tengamos siempre en mente. Entonces conviene tenerlo presente. Ok, entonces eso como telón de fondo de lo que vamos a comentar. Primer punto, entonces, es el tiempo pascual, es la nueva creación que se desencadena a partir de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, que hemos celebrado en el solemne trido pascual, y que tiene tantas, diríamos, facetas, que necesitamos estos 50 días, no para agotar el misterio, sino para tener una comprensión, diríamos, si quieren, para gustar algo que es tan grande, porque nos desborda definitivamente, humanamente, todas las criaturas humanas. La iglesia peregrina no alcanzaremos a comprender en plenitud, solo lo comprenderemos cuando, si es que el Señor nos concede la gracia de contemplarlo cara a cara. Y entonces este misterio pascual es un misterio para contemplar. Se parece en eso al misterio que celebramos en la Navidad, en la Encarnación. Es un misterio para contemplar. ¿Y qué vamos a contemplar nosotros? Porque nosotros no hemos estado presentes ni en Nazaret cuando la Virgen recibió el anuncio, ni en Belén de Judá cuando nació nuestro Señor Jesucristo, ni en el Gólgota, ni en Jerusalén, en los momentos culminantes de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor lo que nos ha dejado en todos esos acontecimientos que nosotros no hemos presenciado por cuestiones del tiempo y del espacio, el Señor nos ha dejado signos de esa acción que realiza en su Pascua, para que nosotros, reconociendo esos signos, nosotros aprendamos a reconocer su presencia en este tiempo, ya no de la misma manera que estuvo presente en su vida terrena en Palestina, pero su presencia misteriosa y su acción conjunta, trinitaria, a través de estos dos brazos del Padre, que son el Espíritu Santo y el Verbo encarnado en María Virgen y glorificado, sentado a la derecha del Padre y que se ha quedado con nosotros. Entonces estamos ante un misterio inmenso, inmenso. Y, repito, se nos dejan signos. Yo decía ahora en la misa que celebraba hace algunos minutos, aquí en la parroquia, ustedes escuchan unos cantos alegres, es que la misa que
ha empezado a las 7, recién está terminando, entonces ahí la gente está muy efusiva y algo ustedes deben de escuchar. Pero les decía, el Señor nos deja muchos signos y entonces tenemos que aprender a reconocer esos signos. Pero ¿cómo reconocer esos signos si no tenemos una idea de cuáles son esos signos? Entonces, yo les decía más temprano, ustedes saben, creo que la mayoría, yo soy médico, y a los médicos se nos enseña un curso de semiología, así se llamaba por lo menos en mi época, y donde un médico le enseña a reconocer signos y síntomas de las enfermedades. Los signos son objetivos. Yo los puedo ver, los puedo tocar, los puedo escuchar. Son objetivos, todas las personas que los ven, lo escuchan, ven este mismo signo. Hay otras manifestaciones que se enseñan en medicina que se llaman síntomas. Esos ya no son objetivables, sino son subjetivos. Cada persona los vive, la persona lo tiene que testimoniar. Algo parecido ocurre, discúlpenme esa analogía un tanto de repente exagerada de mi parte, mecanicista, esquemática en exceso, pero para tratar de entender simplemente lo que tenemos que contemplar en estos siguientes días, estos 50 días de la cincuentena pascual. Los síntomas son cosas subjetivas. Entonces, me valgo de lo que en estos momentos está pasando. Hay personas que participan, ayer ocurría la misa de la vigilia pascual, la misa del día de Pascua en estos 8 días, y les da ganas de cantar. Como estamos escuchando, de repente ustedes escuchan un poco los ecos, alegría, están cantando. Son como algunos de ustedes, hermanos, son un poco carismáticos. Les da ganas de cantar, alabar y decir viva. Pero hay otras personas que no. Esas son cosas, diríamos, subjetivas. Dependen de la vivencia íntima de cada persona y cómo el ser humano expresa esa vivencia externamente. Y claro, hay muchos otros síntomas que tienen que ver con experiencias, diríamos, subjetivas. Una persona aquí presente me decía que había encendido un cirio en su casa. Y entonces me comentaba y me enseñaba una foto ahora. La comento porque tengo a la hermana acá presente. Y entonces me enseñaba la foto de cómo se había ido consumiendo el cirio. Y claro, una forma, diríamos, muy atípica. Uno ve y dice, ¿qué es esto? ¿No? Pero definitivamente yo, por lo menos en los pocos segundos que vi la imagen, yo diría era una cosa que mostraba un signo subjetivo, diríamos, alguien puede decir que no es así, pero a mí me daba la impresión que era, diríamos, sobrenatural, mostraba algo de Dios. ¿Qué específicamente se podría discutir? Claro, otro dirá, mira eso, no, son tonterías, va a decir otra persona. Es algo, diríamos, subjetivo. Pero esos son los síntomas de la vida espiritual post-pascual. Es decir, una vez que Jesucristo asciende a los cielos, se queda en medio de la iglesia, pero Él se quedó 50 días para que nosotros, como haciendo un curso acelerado, entre comillas, de semiología espiritual, ¿ya? Enseñándole a los apóstoles y a través de los apóstoles a la iglesia y a nosotros cómo reconocer su presencia cuando Él después de ascendido a los cielos. Y eso caso de la iglesia lo atesora y el Espíritu Santo ha querido que quede registrado mucho de eso, no todo, pero mucho en los evangelios y en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que diríamos son el libro de los Hechos del Espíritu Santo que nos relatan la acción de la iglesia primitiva, de la iglesia de los primeros tiempos.
Entonces, recapitulando, se trata de aprender a reconocer signos y síntomas de la presencia del Señor, de la obra del Señor, y de reconociendo, viendo esos signos, crecer en la fe, en la esperanza, en la caridad y poder vivir como hijos de Dios, creciendo en nuestra vida como hijos de Dios. Eso es lo que el Señor quiere obrar en la Pascua. En todas las Pascuas, nosotros, de los que estamos participando, probablemente ya hemos celebrado y tenemos en nuestra conciencia muchas Pascuas. Pero de repente esto que les estoy diciendo puede ocurrir que en algunos de ustedes se les haya pasado. Entonces, por eso es que me estoy deteniendo y estamos haciendo esta charla en el día en que resucitó el Señor para hablar de estas cosas. Entre otras cosas porque el Evangelio de ayer y el Evangelio de hoy, ayer San Lucas y hoy San Juan, nos hablan de esos signos. Nos hablan de mirar. Claro, nosotros ya no podemos ir al sepulcro, como las mujeres que fueron muy de madrugada, porque no hay conciencia exactamente, no hay certeza de dónde estaba ese sepulcro. Está la iglesia del Santo Sepulcro, ¿ya? Pero no vamos a ver lo mismo que vio María Magdalena y las otras mujeres, ni lo que vio Pedro y lo que vio Juan. Han pasado ya 2000 años. Pero ese signo sí nos sirve a nosotros como le sirvió a él. Igual se nos van a ir presentando, especialmente en esta octava, los signos del resucitado. Y hoy hemos visto esos primeros signos que la Iglesia o que el Espíritu Santo a través de la Iglesia nos presenta. Y voy a mencionar, les decía, igual que en la misa, algunos de los signos que se nos han presentado ayer en el Evangelio según San Lucas y hoy. Pero esos signos que se nos presentan, todos esos signos, si nosotros ya tuviéramos un curso de semiología avanzado, diríamos espiritual, nosotros rápidamente a través de esos signos vamos a reconocer 7 signos objetivos de la presencia del Señor entre nosotros. Y esos 7 signos objetivos son los sacramentos de Jesucristo. Es decir, todo esto que estamos contemplando en los evangelios y seguiremos contemplando todos estos días, que ven los distintos personajes que se nos van presentando, nos están hablando de los sacramentos de Jesucristo. Porque el Señor está obrando ya de esa manera post-pascual a través de sus sacramentos. Y los primeros que empiezan a reconocer, primero con dificultad, a guardar en su corazón y luego con el auxilio del Espíritu Santo poder, diríamos, comunicarnos en el depósito de la fe, son los sacramentos. Y los sacramentos son los signos objetivos. Diríamos, signos para toda la Iglesia universal. Y que a todos se nos muestran lo mismo, pero de una manera tan sencilla que muchas veces nosotros podemos creer que esos sacramentos son cosa más humana que divina, más natural que sobrenatural. Porque todos esos signos tienen un componente, diríamos, una materia, como se dice en la teología sacramental, que son cosas naturales, pero tiene una forma que es sobrenatural, que es la acción del Espíritu Santo, como fruto de la acción, fruto de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para explicar esto, para tratar de entender esto un poco, vamos a detenernos en las lecturas de ayer y de hoy, de los evangelios de ayer y hoy, para que ustedes también en los evangelios de todos estos días, a partir de mañana y hasta que acabe la cincuentena pascual, sigan tratando de reconocer los signos objetivos.
Y también algunos, diríamos, para seguir esta terminología que estamos usando un poco arbitrariamente con afán didáctico, las manifestaciones subjetivas, los síntomas, ¿ya? Porque algunos de esos síntomas, diríamos, son comunes y nosotros también los experimentamos. Entonces voy a empezar con la enumeración del día de hoy. De hoy incluye la vigilia y hoy la misa del día. Y yo les decía, los síntomas son un grupo de personas, en este caso mujeres. El Evangelio según San Lucas habla de María Magdalena y otras mujeres. El Evangelio de San Juan solo menciona a María Magdalena, pero son mujeres que van al sepulcro de noche, es decir, cuando no hay visibilidad, y esas mujeres van a ver una serie de acontecimientos que el Espíritu Santo ha querido que queden registrados y han llegado a nosotros. Entonces, ¿qué ven las mujeres? Lo primero que van a ver es que la losa, la piedra que cubría el sepulcro está corrida. Es una piedra, según lo que nos dicen, muy pesada. En otros paralelos a San Lucas y a San Juan, se nos dice que las mujeres estaban preocupadas de quién iba a mover la losa. Y entonces en San Juan y en San Lucas no se nos da ese detalle, pero ellas ven que esa piedra se ha movido, una piedra pesada, que no podían mover 2 o 3 mujeres jóvenes. Primer dato. Segundo, el sepulcro está vacío. Es decir, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que habían depositado horas antes no está. Esos son diríamos, las cosas, las observaciones de las mujeres. Y claro, eso les causa perplejidad. Imagínense, yo les decía que uno sepulta un ser querido, un día en la tarde, noche, y va al día siguiente temprano al cementerio y encuentra que la tumba está movida y no está el ataúd, no está el cuerpo. Eso significaría un impacto muy fuerte. Eso lo vivieron esas mujeres. Es decir, hay algo que les conmociona, están ante algo que no es usual, no es habitual, es algo que no ocurre así nomás, no es lo frecuente. Que uno vaya a un cementerio y que en el cementerio las cosas se hayan movido tan rápido. Eso no ocurre comúnmente. Entonces ellas observan eso. Y claro, ahí ya se nos está diciendo algo muy importante de los signos. Porque el signo muestra una realidad más profunda. Y esa realidad de perplejidad lo que está mostrando es que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un acontecimiento totalmente novedoso, totalmente nuevo en la historia de la humanidad. Jesucristo, la resurrección de Jesucristo es un hecho totalmente inimaginable. Yo les decía a las personas también, acá tengo un hermano colega médico, un estudiante, un médico, un personal de salud, muchas veces ve, y también a veces los bomberos, otras personas, han visto lo que se puede hacer con lo que se llaman actualmente maniobras de resucitación, así se le llama. Cuando hay un paro cardiorrespiratorio, un paro respiratorio, un paro cardíaco, en algunos casos se aplican maniobras de resucitación, masaje cardíaco, respiración asistida. Y algunas personas, después de estar en paro respiratorio, de estar en paro cardíaco o paro cardiorrespiratorio, vuelven el corazón a latir, vuelven a respirar. Y esas personas, diríamos, vuelven a la vida. Eso en realidad no es una resurrección, eso es revivir. También los evangelios nos dicen que Jesucristo, se dice así coloquialmente, resucitó a 3 personas, se mencionan, a la hija de Jairo, de 12 años,
al hijo de la viuda de Naín, a Lázaro, 4 días ya sepultado, olía mal, ya se estaba descomponiendo. Pero esas 3 personas, revividas por Jesucristo, vuelven a la vida, pero vuelven a la vida anterior que habían tenido. Regresan a su casa, Lázaro regresa a su casa, ofrecen una cena, vuelve a su vida anterior. Y al cabo de esos años, de algunos años, esos 3 personajes murieron. Jesucristo no vuelve a la misma vida anterior. No vuelve a seguir predicando, no es que va a Roma a predicar, no. Vuelve a una vida que tiene una íntima relación con la anterior, pero que a su vez es diferente, cualitativamente distinta a la vida que tenía Jesús en Palestina, en su vida terrena, desde su nacimiento, desde la encarnación misma. Entonces, diríamos brevemente en una palabra, no sé qué tan descriptiva, Jesucristo ha manifestado la verdadera vida que estaba oculta. Y esa vida de Jesucristo resucitado, Jesucristo una vez resucitado ya no muere más, como pasó con el hijo de la viuda de Naín, con Lázaro, con la hija de Jairo, con las personas que de repente la medicina, la tecnología actual, arranca de la muerte. Jesucristo ya no muere más. Entra la presencia del Padre. Y entra la presencia del Padre, no un Jesucristo distinto al que conocieron los apóstoles, distinto en términos radicales, sino, diríamos, tiene características distintas, pero es el mismo. Ellos no lo pueden reconocer con facilidad, por eso es que en la primera impresión no lo reconocen, lo vamos a ver en estos días, pero cuando el Señor les empieza a hablar, sí lo reconocen. Diríamos, se ha transformado. Podríamos decir nosotros, ha habido una transustanciación del cuerpo de Jesucristo, de la naturaleza humana de Jesucristo, nacido de María Virgen, y que ahora es glorioso. ¿Qué significa exactamente glorioso? Y esto que estoy diciendo sigue siendo un misterio. Pero sabemos, por ejemplo, que entra a las habitaciones estando las puertas cerradas, no tiene los límites del espacio y del tiempo que tenía en su vida previa, antes de la resurrección y desde su encarnación. Ha ocurrido algo que nosotros no alcanzamos a comprender totalmente, es misterioso, pero tenemos los relatos que nos dicen que es algo absolutamente real. Tan así, hoy día veíamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, Pedro va a decir, hemos comido con él. Pero además vamos a ver, les decía yo, en la segunda aparición del segundo domingo, cuando se presenta a Tomás, que no estuvo el primer domingo, va a conservar las heridas, las llagas de la crucifixión. Y Tomás había dicho, si yo no meto los dedos, si no meto mi mano en el costado, yo no creo, había dicho Tomás. Y el Señor se aparece y le concede, le da a Tomás y a nosotros ese don de saber que ese cuerpo glorificado es el mismo cuerpo crucificado. O sea, el resucitado es el crucificado, pero no exactamente igual. Y eso es muy importante. Porque claro, ha habido herejías en algún momento que decían, no, que eran 2 personas diferentes, que era otro cuerpo. No, es el mismo, pero claro, con características diferentes. Diríamos como que ha habido, entre comillas, tómenme esto por favor, estoy usando términos que ¿cómo se llama? Simplemente con el afán de tratar de
de tener algo que nos ayude a entender, es como que ha habido una especie de hiperdesarrollo, perfección de ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que era un cuerpo sacrosanto, purísimo. Y entonces tenemos que reconocer, porque el Señor ha querido que sea así. Él es Dios. Y Él ha podido hacer, por ejemplo, resucitar sin las llagas. Absolutamente, diríamos, con su piel, todos sus tejidos intactos. Pero Él ha querido que sea el mismo cuerpo con las llagas. Eso está representado, incluso yo lo decía el otro día con otros hermanos, en esta imagen que se le presenta a Santa Faustina Kowalska, que vamos a contemplar, que estamos contemplando la imagen del Señor de la Divina Misericordia, que el Señor le dice a Santa Faustina que la pinte. Él, claro, ella dice, no queda totalmente contenta en relación a la belleza, a la majestad de lo que ella veía, pero probablemente el Señor quería que quede registrado que ese cuerpo, que salía luz con esos rayos de ese corazón, tiene las llagas y tiene el costado abierto. El costado abierto de Jesucristo, que describe San Juan en la Pasión y que hemos visto el Viernes Santo, lo que nos muestra es que Jesucristo verdaderamente murió. Porque alguien podría haber dicho, oye, bueno, pero de repente no resucitó, sino que no estaba muerto. Estaba muy grave, etcétera, etcétera. No, pero cuando le atraviesan la lanza, el soldado es para asegurarse que esté muerto. Y brota agua y sangre. El corazón de Jesucristo está abierto. El corazón de Jesucristo resucitado sigue abierto. El corazón de Jesucristo ascendido a los cielos sigue abierto. Y además se nos dice que el corazón de nuestra Madre Santísima, lo veíamos en la profecía de Simeón, en el tiempo de Navidad, está atravesado por la lanza de una espada. El corazón de María también está abierto. Entonces, claro, ustedes dirán, pero ya se escapó de los signos, estamos hablando de los signos y ahora ya nos está hablando de otra cosa. Es que, queridos hermanos, lo que quiero es que nos demos cuenta la densidad de los signos. No son signos así nomás para ver. Claro, cuando uno estudia medicina uno sabe, pues, ¿no? A veces un signo, una pequeña cosita, tiene detrás toda una fisiopatología de signos. En este caso, cada signo tiene una revelación, un misterio revelado. Y el Señor nos ha revelado ese misterio para que nosotros lo contemplemos, porque ese misterio nos ayuda para que nosotros podamos responderle al Señor, hágase tu voluntad. Para que nosotros, como va a decir el apóstol Juan, volviendo al evangelio del día de hoy, luego de que la Magdalena llegue y les dice que el cuerpo se lo han llevado, Pedro y Juan van a correr. Van a correr al sepulcro, llega primero Juan, dice que observa, pero no entra. Luego llega Pedro, y Pedro sí entra. Y Pedro ve dos cosas. No está tres cosas diríamos. No está el cuerpo, como ha dicho la Magdalena, efectivamente corrobora. Ve los lienzos, las sábanas donde había sido envuelto el cuerpo, en el suelo, pero ve el sudario enrollado. Para Pedro eso no le llama la atención. Pedro no sabe todavía, no ha aprendido a leer los signos. Juan entra, ve esos mismos signos que vio Pedro y dice el Evangelio escuetamente, vio y creyó. Es decir, entendió los signos.
¿Y qué significan esos signos? Claro, no tenemos algo así, diríamos, absolutamente dogmático del significado de esos signos, pero los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia durante siglos ha meditado sobre esto. Y claro, nos ha dejado diríamos, ese destilado de esa sabiduría. Y lo que entendemos al presente en la iglesia es que ese sudario enrollado significa que el Señor está con nosotros, no se ha ido, se está quedando con nosotros. ¿Y por qué se piensa eso? Porque ese signo se entiende como el signo que se produce, análogo al que el pueblo de la primera alianza, cuando se echaban, porque ellos no se sentaban a la mesa, diríamos, se echaban en el suelo para los alimentos, cuando ellos se levantaban y habían acabado ya su alimento y no iban a regresar a continuar, porque no hacían como nosotros tertulias en la mesa, ellos agarraban una especie de servilleta y la arrugaban y la dejaban ahí. Pero cuando iban a regresar, la doblaban cuidadosamente, como diciendo, mira, yo estoy acá, voy a regresar, no me he ido, voy a continuar comiendo con ustedes. Y el Señor lo que nos está diciendo es que Él se va a quedar comiendo con nosotros. Pedro lo dice en el capítulo 9 capítulo 10, perdón, de los Hechos de los Apóstoles que hemos leído hoy día. Hemos comido con Él. Y las primeras apariciones del Señor es comer con sus discípulos. La última que relata el Evangelio según San Juan, Él vuelve a comer con los discípulos. Y en el pasaje de San Lucas, conocido como los discípulos de Maús, ellos le piden al Señor, sin saber quién era, mientras que le ardía su corazón, le piden al Señor que se quede, porque Él hace la demanda de ir de frente, seguir el camino, le piden que se quede y va a comer con ellos. Y al momento de partir el pan, ellos reconocen que ese personaje que les hablaba de Jesucristo con tanto conocimiento era el Señor. Es decir, como dice el Evangelio según San Lucas, en la fracción del pan. Entonces ese sudario enrollado nos está hablando misteriosamente de la Eucaristía. Nos está hablando de las mesas de la Santa Misa de Dios, de la mesa de la palabra y la mesa eucarística. Claro, uno dirá, pero en la mesa de la palabra yo no tengo servilleta. Por eso la iglesia le llama mesa. Porque el Señor nos alimenta, Él es la palabra encarnada. Entonces Él nos alimenta en dos formas. En su palabra comunicada, en su enseñanza, donde nos comunica vida, no solo conocimientos, y en su cuerpo glorificado que lo ha hecho alimento para nosotros. Eso lo vamos a ver en el tiempo pascual, en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Entonces, un signo fuerte es, diríamos, ya para nosotros, creo que en estos momentos con más claridad, es la Eucaristía. Entonces, uno tiene que empezar a ver cómo van apareciendo los sacramentos en la Pascua. A veces la gente, especialmente a estas personas que hacen lecturas rígidas, literales, de la Sagrada Escritura, especialmente hermanos separados,
¿no? Entonces dicen, no, ¿qué sacramento? Ni sacramento, yo simplemente hago mi oración por mi cuenta, etcétera, etcétera. A veces nos preguntan, ¿y dónde está? ¿Dónde dice? Entonces nosotros, ¿dónde encontramos por excelencia los sacramentos de Jesucristo? En esos signos pascuales que el mismo Señor nos deja. Y claro, también en el testimonio de los apóstoles, que fueron discerniendo estas verdades. Entonces, queridos hermanos, de lo que se trata es aprender a reconocer en primer lugar los sacramentos. Y, por supuesto, reconociendo los sacramentos, reconociendo a Jesucristo y los sacramentos, siempre va a haber la palabra del Señor y un signo material. A eso la Iglesia le llama en su teología de la sacramentología la materia y la forma del sacramento. Entonces nosotros tenemos que aprender a reconocer eso. Porque la materia va significando que la creación entera, la creación diríamos no personal, de los seres no personales, y también nosotros seres personales, corporales, estamos siendo renovados. Porque además de los 7 signos sacramentales, de los 7 sacramentos, y además de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que va a tener ese corazón abierto, además de nuestra Madre Santísima, que es la figura más eminente de la Iglesia y que también tiene ese costado abierto, además de nosotros que vamos a ir poco a poco abriendo nuestro corazón, porque si nosotros no tenemos un corazón abierto, no podremos entrar en plena comunión con el Señor. Además, nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros mismos, cada uno de los bautizados, somos signos. Claro, algunos son signos muy ocultos, ¿no? Vuelvo a la comparación con la patología, con la medicina, con la salud, diríamos. Hay formas, hay casos de algunas enfermedades que no se sabe dónde empieza. Entonces, por ejemplo, les pongo un ejemplo para que se entienda mejor. Hay casos en personas que tienen fiebre y no se sabe cómo se ha originado esa fiebre. En la medicina se le llama fiebre de origen oscuro. Entonces, algo parecido ocurre en nosotros. Todos nosotros, los bautizados, somos signo de Jesucristo. Pero algunos ese signo está tan oculto que ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Otras personas tampoco se dan cuenta. Y de lo que se trata es que los 7 signos que son objetivos, los sacramentos, vayan haciendo que nosotros también seamos un signo objetivo, no solo subjetivo. Es decir, que la gente tiene que notar que nosotros somos de Cristo, creciendo en la vida de hijos de Dios. Y de esos 7 sacramentos, los sacramentos que están llamados, diríamos, a ser los signos más visibles, son 2. El sacramento del matrimonio y el sacramento del orden sacerdotal. Esos 2 sacramentos se llaman sacramentos de servicio. Y son sacramentos de servicio porque el servicio más grande que yo puedo hacer a otra criatura humana es manifestar la presencia de Dios. Pero para que eso sea así, yo tengo que dejar que la obra que Dios está haciendo, de la gracia que me está comunicando a través de sus sacramentos en su iglesia y a través de su palabra, me formen, me hagan de nuevo. Mi materia
se vaya transformando de una manera misteriosa. No me va a cambiar la cara, no me va a cambiar el color de la piel, no me va a cambiar el color de los ojos, no va a cambiar el color de mi cabello, de repente ni... Pero espiritualmente voy a ir siendo renovado desde dentro. Y eso nosotros lo tenemos que darnos cuenta en nosotros mismos y las otras personas también se tienen que dar cuenta. Y entonces nosotros estamos llamados a ser signos. Y un matrimonio es para que los esposos se ayuden en ser signos. Porque esos signos se ocultan, diríamos, se sepultan justamente en los sepulcros de nuestros pecados que impiden la manifestación de Dios. Diríamos, nosotros tenemos sepulcros en nuestro ser personal, o más genéricamente podríamos decir, nosotros somos un sepulcro. Juan Bautista va a llamar a los fariseos sepulcros blanqueados. Entonces el bautismo, lo que ha hecho en nosotros, es de estar muertos en un sepulcro en mérito de la Pascua de Cristo, hacer que nosotros participemos en la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo, para que salgamos de ese sepulcro y para que esos sepulcros que son nuestros pecados estén vacíos en nosotros y puedan ser llenados por el amor de Dios, como esos cántaros de piedra donde en Caná de Galilea, que eran usados, dice, para la purificación de los judíos, el Señor pide que se eche agua y que Él va a convertir en vino. Eso es figura de su corazón abierto, del que va a vertir agua y sangre. Y nuestro corazón tiene que estar abierto para que también nosotros, nuestros sepulcros, sean primero purificados, limpiados, y el Señor llene esa vida nueva, significada en esa agua y en esa sangre, la vida de hijos de Dios. Queridos hermanos, como ustedes se darán cuenta, sobre estas cosas podríamos hablar meses, años, no acaba. Pero yo simplemente he hecho estos pequeños recuentos para que ustedes, atentos en la escucha de la palabra del Señor, atento a cada uno, y mi recomendación es no dejen de, si pueden, bendito sea Dios, asistir a misa. Si no pueden estar presencialmente, seguirla, aunque sea por medios virtuales. Si no pueden seguirla por medios virtuales, por lo menos lean las lecturas de cada día, no solo el Evangelio, sino el Evangelio, el Salmo, la primera lectura, según corresponda también la segunda lectura, y guárdenlo en su corazón. En oración con María, pidan la efusión del Espíritu Santo para descubrir la verdad. Y cómo ustedes participan, cómo cada uno de nosotros participamos, cómo cada una de nuestras familias, cómo nuestra iglesia, nuestras comunidades participamos de ese misterio. Y entonces nosotros sí podremos tener frutos en esta Pascua. Pero si no, serán, bueno, ya una fiesta, otra fiesta, un año más, etcétera, etcétera, ya, y el alabaré se agota. Y al cabo del tiempo, las cosas del día a día, del mundo, nos van a ir jalando. ¿Se dan cuenta? Yo voy a terminar con con estos breves y un poco desordenados comentarios, porque lo importante no es que me sigan escuchando a mí, porque esto es misterio. Yo lo que he hecho es compartir con ustedes un poquito
de lo que nuestra Madre la Iglesia nos enseña, algo de lo que yo he podido recibir y les comparto, pero quien nos da y nos revela la verdad completa es el Espíritu Santo, es el mismo Señor que nos habla. Y entonces por eso es que el día de hoy tenemos inmediatamente una hora santa. Porque al Señor glorificado que está presente en la Eucaristía, al que podemos tocar, al que podemos comer, el que nos habla, el que es el Todopoderoso y ha quedado así tan sencillo, y ya no solo en Palestina, sino en el mundo entero, ahí nos vamos a dirigir. Porque en los sacramentos, en la Eucaristía, está el Espíritu Santo, está el Hijo y también está el Padre. Porque Dios uno y trino es unidad perfecta. Siempre están los tres. Y entonces por eso que también el misterio trinitario lo vamos a contemplar en paz. Y por eso, queridos hermanos, vamos a detener esta parte expositiva. No vamos a hacer preguntas porque de repente se podrían extender más. Si ustedes tienen preguntas, las pueden dejar en los mensajes de los comentarios o por WhatsApp, y de repente eso nos da la oportunidad que en otro momento podamos tener, si es que así ustedes lo consideran, otra conversación ya no solo exposición de este tipo, pero ahora nos parece más importante, vayamos al Señor. Pensábamos inicialmente hacer esta exposición en el templo, pero dado que la misa dominical de Pascua se estaba extendiendo, optamos por hacer la parte de la charla en el salón parroquial de la parroquia Santa Mónica, pero vamos a subir en estos momentos al templo, vamos a hacer un pequeño, diríamos, comercial, entre comillas, para que ustedes se dispongan mejor y podamos ir a hacer la hora santa, a encontrarnos con el Señor. Estos días del Triduo no hemos tenido hora santa porque nos expone el Santísimo. El Jueves Santo, el Señor lo visitamos en el Sagrario, muchos de ustedes han visitado las iglesias. El sábado, el viernes no tuvimos consagración. El sábado fue un día de silencio, sin sacramentos. Y recién hoy podemos volverlo a ver al Señor cara a cara, en la sencillez de su amor misericordioso. Y entonces vamos a Él, porque Él es el signo. Él es el signo que quiere quedarse con nosotros, que es hecho alimento, y ese alimento nos da vida, nos cura, nos sana. Entonces voy a terminar con una oración y vamos a subir inmediatamente al templo. ¿Ya todo está dispuesto arriba? ¿Sí? Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos entonces a subir al templo. Yo voy a tomar unos minutos para revestirme y poder hacer la exposición. Y les agradezco a todos los que están conectados hasta este momento y continuarán en la hora santa. Tengo acá incluido yo 53 conectados, que son 53 familias, porque ustedes son familias conectadas. Y entonces nos alegramos. Aparte tenemos en otros medios y ya no sabemos cuántos son. Ya haremos la contabilidad después. Entonces, ya. 101, 71 y 17 ya sumarán 80 y tantos, 90 más conectados. O sea, en total tenemos más de 140, 150 personas, o sea, personas, no sé, no personas, sino conectados, que son familias.
Entonces vamos a decir a nuestra Madre que nos ayude, ¿ya? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo. Amén. Y solamente un último comentario que no quiero dejar de hacer. Miren, queridos hermanos, estos 7 signos, yo les decía los sacramentos son la efusión del Espíritu Santo, son el Pentecostés. Nosotros siempre pedimos un nuevo Pentecostés. Cada vez que se celebra un sacramento, hay un Pentecostés. Cada vez que yo participo bien dispuesto, hay un Pentecostés. Pero ¿por qué ese Pentecostés no se nota? Porque no estamos bien dispuestos, porque no reconocemos los signos y porque no nos damos cuenta que nosotros tenemos que ser signos. Bueno, vamos a subir al templo. Si no empiezo otra charla. Disculpen, mejor por facilidad voy a apagar la cámara y